Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de la exitosa pareja de actores turcos, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se imaginan a Can Yaman, el carismático actor que conquistó corazones con su papel en Erkenci, hablando sobre su exnovia, la talentosa Demet Özdemir? Pues bien, ha surgido una declaración suya que ha puesto a muchos a especular y a preguntarse qué hay detrás de estas palabras. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar esta historia. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir formaron una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, especialmente tras su éxito en la serie Erkenci, donde su química en pantalla traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Durante un tiempo sus seguidores vivieron con ilusión cada detalle de su romance, y cuando su relación terminó, la noticia causó un revuelo considerable. Han pasado ya varios años desde su separación, pero el interés en ambos actores, y en la relación que compartieron, sigue intacto. Y es en este contexto donde entra la reciente declaración de Can Yaman. Recientemente a Can Yaman se le ha preguntado sobre Demet Özdemir, y su respuesta ha sido tan concisa como reveladora, dejando una puerta abierta a muchas interpretaciones. Cuando los periodistas le abordaron y le preguntaron directamente por la forma de vestir de Demet Özdemir, algo que, seamos sinceros, es un tema muy personal y subjetivo, la respuesta de Can fue un rotundo: no me toca opinar de su ropa. Ahora, ¿qué podemos deducir de estas simples palabras? No me toca opinar. En primer lugar, nos dice mucho sobre el respeto que Can Yaman parece mantener hacia Demet Özdemir, incluso después de su separación. Es una declaración de límites, de reconocer que cada uno tiene su vida y sus decisiones, y que él no se considera en posición de juzgar o comentar aspectos tan íntimos como la elección de vestuario de su expareja. Esto, en un mundo donde la prensa y los fans a menudo buscan intriga y comentarios jugosos, es un gesto de madurez y discreción. Podría interpretarse como un cada uno va por su camino, pero con una dosis de consideración. No hay resentimiento aparente ni tampoco una necesidad de mantenerla en el centro de su vida pública. También podemos pensar que esta respuesta es una forma de protegerla. En el ojo del huracán mediático que a menudo rodea a las celebridades, opinar sobre la ropa de alguien puede abrir una caja de Pandora de críticas, tanto para quien opina como para quien es objeto de la opinión. Al decir no me toca opinar, Can podría estar evitando generar un debate innecesario o, peor aún, dar pie a que se le acuse de querer generar polémica o de no haber superado la relación. Es una manera elegante de mantenerse al margen de algo que, a fin de cuentas, no le concierne directamente en su vida actual. Por otro lado, no podemos obviar que la pregunta en sí misma es un poco invasiva, ¿no creen? ¿Por qué se le preguntaría a un exnovio sobre la ropa de su expareja? Esto nos habla de la obsesión de ciertos medios y, por extensión, de una parte del público por mantener vivas las historias de las celebridades, buscando cualquier resquicio para generar titulares. La forma de vestir de Demet Özdemir es, en última instancia, una decisión suya, un reflejo de su estilo personal y de su libertad. Y que Can Yaman lo reconozca así es un punto a su favor. Es interesante contrastar esta declaración con la forma en que otras celebridades manejan las preguntas sobre sus exparejas. Algunos optan por el silencio absoluto, otros por comentarios vagos, y unos pocos, lamentablemente, por declaraciones hirientes o que buscan minimizar a su expareja. Can Yaman, con su no me toca opinar, se sitúa en un terreno de respeto mutuo y de reconocimiento de la individualidad. No está negando su pasado con Demet, pero tampoco está permitiendo que ese pasado dicte su presente o que se le utilice para especular sobre ella. Podríamos incluso imaginarlo pensando algo como: Demet es una persona adulta, con su propio criterio y su propio estilo. Lo que ella decida ponerse es su asunto, y yo, como ex, no tengo por qué meterme ahí. Nuestra relación ha terminado, y ahora cada uno tiene su vida. Lo que ella vista es una expresión de su personalidad, y sería inapropiado de mi parte comentarlo. Esta reflexión interna, aunque no la diga en voz alta, parece ser la esencia de su respuesta. Además, esta declaración puede ser un mensaje para sus seguidores y para los seguidos. Res de Demet.
Un mensaje implícito de que, aunque guarde buenos recuerdos de su tiempo juntos, es hora de mirar hacia adelante, de aceptar que cada uno ha seguido su propio camino. Ambos son actores exitosos y talentosos, con carreras que se desarrollan de forma independiente. Y aunque la nostalgia por la pareja Candem pueda existir en una parte del fandom, es importante reconocer que ellos, como personas, han evolucionado. Piensen en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Cada palabra, cada gesto, cada aparición es analizada al milímetro. Si hubiera opinado sobre la ropa de Demet, podría haber desatado una tormenta. Si la elogiaba, podrían decir que aún está enamorado o que intenta controlar su imagen. Si la criticaba, sería tildado de desagradecido o resentido. Su respuesta neutral y respetuosa es, en muchos sentidos, la única opción sensata para evitar complicaciones. Y aquí entra la parte más intrigante: ¿por qué la pregunta sobre la ropa? A veces los periodistas buscan generar controversia tocando puntos sensibles, y la forma de vestir de una mujer, especialmente una figura pública, es un tema que genera mucho debate y opinión. Al preguntar específicamente sobre esto, buscan una reacción, una posible fisura en la imagen de respeto que Kanyaman podría querer proyectar. Su respuesta, al ser tan firme y clara, desmantela esa posibilidad y lo devuelve al punto de origen: es un tema que no le concierne. Para aquellos que siguen de cerca sus carreras, esta declaración puede ser una señal de madurez. Kanyaman está construyendo su carrera internacional, participando en producciones en Italia y consolidando su fama. Demet Özdemir, por su parte, también está en un momento muy dulce, con proyectos que la mantienen en el foco del éxito. Ambos están viviendo etapas de crecimiento profesional, y mantener una distancia respetuosa en cuanto a sus vidas pasadas parece ser una estrategia inteligente para enfocarse en sus presentes y futuros. Imaginemos la escena: los flashes, las cámaras, las preguntas rápidas y directas. Kan, con su característica tranquilidad, se enfrenta a la pregunta. Podría haber sonreído de forma incómoda, o haber intentado esquivarla con una frase genérica. Pero eligió la claridad. No me toca opinar de su ropa. No hay titubeos, no hay ambigüedad. Es una afirmación rotunda que cierra el tema de golpe, pero de una manera que no ofende ni causa daño. Es en sí misma una obra de arte diplomática. Y es que, en el fondo, ¿cuánto interés real puede haber en la opinión de un exnovio sobre la ropa de su expareja? Probablemente muy poco, más allá de la morbosidad y el afán de crear noticias. La verdadera noticia aquí es la forma en que Kanyaman elige gestionar su relación con su pasado público. Y lo hace con una postura de respeto y de reconocimiento de la autonomía de Demet. Esta declaración nos invita a reflexionar sobre cómo vemos a las parejas de celebridades. A menudo las idealizamos, las convertimos en personajes de telenovela, y cuando se separan, esperamos que sigan actuando de acuerdo a los guiones que nosotros, los espectadores, hemos escrito en nuestras mentes. Pero la realidad es que son personas que toman sus propias decisiones, que viven sus procesos y que tienen derecho a su privacidad, incluso cuando parte de su vida ha sido pública. La respuesta de Kanyaman sobre Demet Özdemir y su ropa es un recordatorio de que, más allá de las cámaras, existe un respeto por la individualidad y por los límites personales. Es una forma de decir: ella es ella, yo soy yo, y lo que ella haga con su vida, incluida su ropa, es su decisión. Y yo, como su ex, no soy quien para juzgarlo o comentarlo. Es un mensaje de madurez, de respeto y de un camino recorrido que, aunque compartido en un momento, ha llevado a dos personas a seguir adelante, cada una a su manera. Y así llegamos al final de este análisis, mis queridos amigos. La declaración de Kanyaman sobre Demet Özdemir, y la forma en que abordó la pregunta sobre su ropa, nos deja claro que, a pesar de los recuerdos y la fama compartida, existe un respeto mutuo y una comprensión de los límites. Su respuesta: no me toca opinar de su ropa, es un gesto de madurez, discreción y reconocimiento de la autonomía de su expareja. Es un recordatorio de que, incluso en el mundo del espectáculo, el respeto por las decisiones individuales es fundamental. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta declaración, sobre cómo las celebridades manejan sus relaciones pasadas y sobre la invasión mediática. Dejen sus comentarios abajo, que siempre leo con mucho interés sus perspectivas. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que nos motiva un montón, compartirlo con sus amigos para que más gente se una a nuestra comunidad, y por supuesto, si aún no lo han hecho,
Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.